Jeremías capítulo 39. Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. En el mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del mes 4 del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la parte que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Nergal, Sarecer y Samgar, Nebo Sarsequim, un oficial principal. Nergal Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilonio los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Nabuzaradán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres, que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia: vigílalo bien sin hacerle ningún daño y atiende a todas sus necesidades. Nabuzaradán, comandante de la guardia, Nebuzasbán, un oficial principal, Nergal Sarecer, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, para que lo llevara de vuelta a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él: Ve y dile a Ebed-Melech el etíope que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto, pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temen, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada, antes bien tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Jeremías capítulo 40. La palabra del Señor vino a Jeremías después que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo habían encontrado Nabuzaradán preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén, que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: El Señor, tu Dios, decretó esta calamidad para este lugar, y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. Cuando Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió: Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo, o ve a donde más te convenga. Luego el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo, y lo dejó en libertad. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo
que había permanecido en el país. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, los hijos de Efai, de Netofa, y Jesanías, hijo de un hombre de Maca, y sus hombres. Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá. Pero ustedes comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom y todos los otros países se enteraron también de que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y nombrado como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Entonces todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de todos los países donde estaban dispersos. Al llegar, se presentaron en Mizpa ante Gedalías y también almacenaron vino y frutos de verano en abundancia. Johanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y allí en Mizpa, Johanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Johanán, hijo de Carea: ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Jeremías capítulo 41. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicam. Y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, llegaron de Siquén, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales e incienso para presentarlos en la casa del Señor. Desde Mizpa salió a su encuentro Ismael, hijo de Netanías. Iba llorando y cuando lo encontraron les dijo: vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicam. Pero no habían llegado al centro de la ciudad cuando Ismael, hijo de Netanías, y sus secuaces los mataron y los arrojaron en una cisterna. Había entre ellos 10 hombres que le rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa había hecho una fosa para defenderse de Baasá, rey de Israel, y en esa fosa fue donde Ismael arrojó los cadáveres de los hombres que había matado, junto con Gedalías, llenándola de cadáveres. Después Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mizpa, a quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netanías, salió con sus cautivos hacia el territorio de los amonitas. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él
se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías, reunieron a todos los hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpa se dio vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres se escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con los 2 jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpa se había llevado Ismael de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ahicam. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Se pusieron en marcha hasta llegar a Jerut Kimam, que está junto a Belén, desde donde pensaban continuar a Egipto, para huir de los babilonios. Estaban con temor, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey Babilonia había nombrado gobernador del país. Lucas capítulo 8, versos 40 al 56. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y la multitud lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada del instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él los advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. El toque de la fe. Al volver de Gadara, a la orilla occidental, Jesús encontró una multitud reunida para recibirle, la cual le saludó con gozo. Permaneció él a orillas del mar por un tiempo enseñando y sanando, y luego se dirigió a la casa de Leví Mateo para encontrarse con los publicanos en su fiesta. Allí le encontró Jairo, príncipe de la sinagoga. Este anciano de los judíos vino a Jesús con gran angustia y se arrojó a sus pies exclamando: mi hija está muerta, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro y la gente lo siguió ávida y llena de expectación.
La casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretujaba de todos lados. La dilación impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto y era inútil molestar ya al maestro. Mas el oído de Jesús distinguió las palabras. «No temas», dijo, «cree solamente y serás salva». Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las plañideras y las flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Trató de acallarlos diciendo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme». Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. Jesús se acercó a la cama y tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Instantáneamente, un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios con el único resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas se revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Estaba segura de que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento vino a la orilla del mar, donde estaba enseñando Jesús, y trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse cuando, mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. Había llegado su áurea oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico. Pero entre la confusión no podía hablarle ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose: «Si tocare tan solo su vestido, seré salva». Y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Con corazón agradecido trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente también hizo alto. Jesús se dio vuelta y mirando en derredor preguntó con voz que se oía distintivamente por encima de la confusión de la multitud: «¿Quién es el que me ha tocado?». La gente contestó esta pregunta con una mirada de asombro. ¿Cómo? Se le codeaba de todos lados y se le empujaba rudamente de aquí para allá. Parecía una pregunta extraña. Pedro, siempre listo para hablar, dijo: «Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado?». Jesús contestó: «Me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí». El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo.
palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado. Hallando que era vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas de agradecimiento, relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, cómo se había realizado la curación. La muchedumbre, maravillada, que se agolpaba en derredor de Cristo, no sentía la manifestación del poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Vosotros, pues, sois testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, les ordenó que fuesen y se mostrasen al sacerdote. En el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino, olvidándose de aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de peligros que ellos no ven. Envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. Como el preso del desierto, no saben cuándo viene el bien y sus almas habitan en los lugares yermos. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios, que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencias ajenas. El alma que responda
A la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos pues la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con corazones conmovidos por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré de la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo.